Bueno, el pecado son faltas que uno comete hacia Dios, hacia nosotros mismos y al prójimo. Son aquellas que nos hacen daños espiritualmente, físicamente, y aparte de eso pues también repercute en las demás personas. Uno cree que el pecado lo está cometiendo uno mismo y la acción la comete hacia uno, pero no se da cuenta que el pecado también va dirigido hacia otras personas. Esas faltas nos llevan a veces faltas morales y pues estamos desobedeciendo las normas o leyes que el mismo Dios nos ha dicho. Bueno, el pecado es todo aquello lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es lo que hacemos fuera del conocimiento de Dios. El pecado es la ausencia total o la separación de lo que es la amistad con Dios. Es todo aquello que me separa de Él y por ende es también el desvío a lo que yo soy o de lo que yo soy, mi esencia, como imagen y semejanza de Dios, como criatura divina. Ya el pecado me ensucia, me denigra, me baja y eso me lleva a perder mi horizonte como imagen y semejanza de Dios, como criatura divina, y eso hace que yo pierda mi propósito en mi relación con Dios. Bueno, para mí el pecado es cortar esa relación que yo tengo con el Señor, es alejarme de la presencia del Señor y no estar conforme a su voluntad. Para mí el pecado es una ofensa grandísima hacia Dios. Es algo que todos los días de nuestra vida tenemos que evitar para entrar en gracia con el Señor. Bueno, para mí el pecado es algo que daña mi persona y también daña mi alma, ya que el pecado de una manera u otra es desobedecer tanto a Dios como desobedecer también lo bueno que tengo en mi vida, porque el pecado hace que haga cosas malas en mi vida. También puedo decir que así como dicen los grandes santos, que el pecado es la gran idiotez, porque me da lo que no dura y me quita lo que perdura. Entonces, de una manera u otra, el pecado se puede mirar como algo que me daña y que soy consciente que me hace daño y por mi falta de amor lo sigo haciendo. Eso para mí es el pecado. Bueno, la gracia, podemos decir que es aquella recompensa que recibimos. La gracia es vincularse, es como apegarse a Dios, es que el corazón de Dios y el mío latan en un mismo sentir. Esa es la gracia para mí. Bueno, para mí la gracia, primero que todo, es un regalo divino. La gracia es lo que me garantiza el poder seguir hacia adelante. La gracia es la fuerza y es el gran medio que Dios ha utilizado en mi vida para precisamente vencer el pecado en mí. La salvación para mí es un regalo de Dios que con la obra del Espíritu Santo la puedo alcanzar con el proceso de conversión. Para mí la salvación es reconocerme primero que todo como hijo de Dios. Si yo me reconozco como hijo de Dios, ya hay un gran paso para esa salvación. Además, entender que la salvación implica la parte divina y la parte humana, y por esa razón yo soy parte de esa salvación. Si yo vivo mi vida como Dios manda, si vivo mi vida como debe ser, amando y dejándome amar, sé que podré llegar a esa verdadera salvación. La salvación es ya estar con Dios, lo pleno. Es en medio de toda esta situación es buscar libremente estar con Dios, que para unas personas puede ser esclavitud. Es decir, cuando yo digo que voy a estar en gracia, cuando yo digo que voy a buscar mi salvación, humanamente se piensa y se cree que es hacer obligatoriamente unas reglas, cumplir unas reglas. No, es lo contrario, es libremente aceptar lo que yo soy, aceptar a Dios y en esa libertad de aceptación ser feliz y estar con Él. Esa es la salvación para mí. El pecado me esclaviza, la salvación me hace libre. Las puertas de la salvación están abiertas, Jesús mismo las abrió. Con su muerte y su resurrección Él nos abre las puertas. Lo que el ser humano tiene que hacer es entrar.
la dignidad humana está representada en el ser humano como aquella responsabilidad que uno tiene como persona, es la valoración que uno le da a las cosas como ser humano, es el respeto de uno mismo y con las demás personas. Es el valor que yo, el ser consciente de que yo soy hija de Dios, el ser consciente de que dentro de mi ser está el Espíritu Santo, de que yo valgo como persona, valgo como ser humano y que los demás también lo son. Y todo tiene relación, pecado, salvación, gracia, dignidad. Cuando el pecado entra en mí, la dignidad humana decae. Por eso es tan fácil que cuando un pecador, alguien comete pecado, se ofenda a sí mismo, se desvalorice, se autocastigue, porque esa es otra cosa. Una cosa es que el pecador caiga en pecado, digámoslo así, nosotros caemos y nosotros, obviamente, por ese pecado se nos rompa la amistad con Dios y por la gracia divina volvamos, la gracia de la misericordia, volvamos a entablar nuevamente, a restablecer esa amistad. Y otra cosa es lo que yo siento interiormente, ¿cierto? Dios me perdona a mí, pero también restablece mi dignidad como ser humano, me hace sentir digno, valioso ante los demás y ante los ojos de Él. La dignidad humana es lo que te hace a ti verdaderamente valer. Si tú no tienes un claro concepto de cuál es tu dignidad y cuál es tu valor, esto se pierde. Entonces, la dignidad humana es lo que te lleva a hacerte valer y respetar como un verdadero hijo de Dios. Por esa razón, cuando tú no tienes esto claro de cuánto te ama Dios y lo que vales, haces con tu vida un desorden y terminarás destruyéndola tú mismo. Por esa razón, cree en ti, cree porque Dios cree en ti, y si tú crees en ti, te darás el valor que Dios te ha dado, un verdadero hijo de Dios.